queremos darle un agradecimiento muy especial por participar a los agremiados de ACOL en esta formación básica en todo el tema de riesgo eléctrico y normativa. La idea es que nos acompañen en este camino del conocimiento. Vamos a tratar de hacer una síntesis en los diferentes temas. Vamos a mostrar algunos videos de sensibilización y las preguntas pues las iremos respondiendo en la medida que vayan surgiendo. La idea es dar una introducción para que ustedes puedan hacer los módulos de formación en la plataforma que le hemos entregado, digamos, a COL, donde están los diferentes módulos en todo lo que tiene que ver en seguridad eléctrica, riesgo y todos los temas asociados. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Primero que todo, comentarles rápidamente los focos que nosotros tenemos desarrollados a nivel de Enel. Tenemos 5 focos, un tema de gestión técnica. Estamos implementando un piloto a través de instalar cobertores en algunos sitios para tratar de aislar la red y en otros hacer reconfiguraciones desde el contexto técnico para que esta se vuelva un poco, se blinde, mejor dicho, y evite ante el error humano el accidente. En los temas de formación, pues tenemos un convenio con ACOL. Hemos venido dando formación desde el año pasado. La idea es seguir reforzando este tema, no solamente en estos espacios, sino en otros espacios que estamos estructurando con el equipo de la agremiación, y la idea es poderlo materializar en este segundo semestre de este año. Con bomberos, con telecomunicaciones, estamos con Home Center, digamos todos los trabajadores agremiados y entre otros estamos dando formación en riesgo eléctrico a los contratistas del metro y de las concesiones dado el desarrollo que se está realizando en Bogotá. En gestión de comunicación hemos participado en la Feria del Libro en este año. Desarrollamos algunos convenios con el CIET, con el Centro de Innovación Tecnológica y con el Hospital Simón Bolívar para tener una red de apoyo y poder dar mucha formación y pedagogía en los temas de riesgo eléctrico. Y es de sostenibilidad, un tema de relacionamiento con los grupos de interés especiales estratégicos. Para ello hemos desarrollado con la Universidad de los Andes un curso en seguridad eléctrica y todo el tema asociado para garantizar que jefes de planeación, líderes de servicio, líderes de empresas de servicios públicos, entre otros representantes, tengan ese conocimiento y puedan también sumar en esta estrategia que estamos desplegando. Rápidamente, no sé si este grupo ha visto el video corporativo, pero más que eso, el video de energía, digamos, que es el que siempre presentamos en estos escenarios. Voy a presentar el convenio, la doctora Adriana del Hospital Simón Bolívar, donde nos va a contar un poco ese contexto de la unidad de quemados, donde se refleja prácticamente el que las personas no cumplan con los estándares de seguridad, no cumplan las distancias de seguridad, no prevengan y controlen los riesgos y se materialicen los accidentes. Entonces voy a pasar directamente a este video. Buenos días, mi nombre es Luz Adriana Carlos Santos, yo soy médico experto en el manejo del paciente quemado de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar y la Suprennorte. Las quemaduras son consideradas una problemática de salud pública por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2013. Nuestra unidad es considerada una referente a nivel nacional e internacional. Dentro de las quemaduras que atendemos en esta unidad tenemos 3 agentes causales que son los principales. La primera es el líquido hirviente, la segunda es la llama y la tercera es la electricidad. Sin embargo, en la mortalidad, la primera sigue siendo el líquido hirviente y la segunda la electricidad. Todas las quemaduras producen secuelas permanentes o mortalidad alta, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos. Es por esta razón que iniciamos una estrategia de alianza con Enel y la Suprennorte con el objeto de crear un año de prevención que se llama Mi País Seguro. Gracias. Sí. Duro. Duro.
Más fuerza en esos brazos. Como pueden ver en el video, las secuelas del tema de las quemaduras por riesgo eléctrico son muy complejas. Y la verdad, esto nos invita a todos a que prevengamos este tema de accidentes que está generando un impacto social, económico a nivel de Bogotá y Cundinamarca. Entonces, los invito a todos a que aprendamos del riesgo eléctrico, de sus controles, y hagamos una red de apoyo entre todos ustedes, su familia, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, para evitar que esto se siga presentando, porque como pueden ver en ese corto video, pues es muy complejo, y no quisiéramos que ni nosotros ni ningún familiar nuestro se vea en una condición de pérdida de algún órgano o de alguna parte del cuerpo por no haber cumplido la normatividad respectiva. Buenos días, mi nombre es... Vamos a pasar aquí rápidamente algunas estadísticas que me gusta siempre sensibilizarlas con ustedes. Del 2018 al 2023, los pacientes atendidos por quemaduras, según la subred norte del Hospital Simón Bolívar, casi vamos para 9.000, de los cuales han sido atendidos por accidente eléctrico 600. O sea, eso estamos hablando de un 8%, que es un porcentaje muy alto. En el registro que nosotros tenemos del 2020 al 2023, prácticamente hemos tenido casi 50 fatales, el 21% de las personas accidentadas han fallecido, y el 67% han sido graves con secuelas bien complejas, casi el 70%. Nosotros tenemos un registro de 236 accidentes en el periodo 2020-2023, y prácticamente el Pareto ha sido por acercamiento de las fachadas a nuestra red, por violación de las distancias de seguridad. Este año, contarles, ya llevamos 32 accidentados, de los cuales 11 han sido fatales. Comparado con el año pasado, al mismo mes de julio, tuvimos 42 accidentes. Vamos un poco por debajo, sin embargo, en el tema de fatales, la consecuencia ha sido más compleja. Vamos por encima, 11 fatales comparado con los 9. O sea, esto nos lleva a hacer cosas diferentes y a sumar entre todos para que esto no se siga pasando. El tema del mapa de calor, pues normalmente, como le he contado a varios en estos espacios, las localidades de Bogotá con mayor accidentalidad: Bosa, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba y el municipio de Soacha, entre otros, seguido pues de Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal, y como pueden ver hasta la Candelaria. Y uno podría decir que la accidentalidad es baja, pero cuando hablamos de personas económicamente, socialmente es muy alta. Si sean dos personas, pues detrás de ello hay unas familias y el impacto es muy alto. Entonces tenemos que cuidarnos y entre todos hacemos una red colaborativa para que esto no siga pasando. Igual pasa con Cundinamarca, a pesar de que hay una dispersión alta entre los municipios, los de cabecera, como son Girardot, provincia del Alto Magdalena, Facatativá, bueno, otros municipios como Fusagasugá, provincia del Sumapaz, han presentado accidentes en menor cantidad como Bogotá, porque pues aquí la cantidad de personas es mucho más alta y la concentración es también de mucho más alto impacto. Aquí rápidamente quiero compartirles un conocimiento de los niveles de tensión en nuestra infraestructura eléctrica. Vamos a ver este video a nivel de redes de baja, media y alta tensión, para que ustedes, el que no lo conozca, lo tenga presente. 4.2. Niveles de tensión. Si bien la electricidad que llega a nuestra casa tiene un nivel de tensión constante, que es 110 voltios o 208 voltios, en la calle encontramos redes aéreas de distribución con diversos niveles de tensión. ¿Qué significa esto? Cuando la energía llega a las subestaciones, es distribuida, por lo general, por redes aéreas compuestas por conductores, aisladores, estructuras y accesorios destinados al transporte de la energía sobre postes, en los andenes de vías públicas, y cuyo aislamiento entre conductores normalmente es el aire. También se da por redes subterráneas compuestas por conductores aislados, barrajes, cajas de inspección, ducterías y accesorios instalados bajo los andenes, y cuyo aislamiento de conductores depende del nivel de tensión de la red. Para ambos casos se cuentan con dos niveles principales de tensión. Primero, una red de baja tensión, BT, con niveles de tensión de 208-120 voltios. Una red de media tensión, MT, con niveles de tensión de 11.4 kilovoltios,
13.2 kilovoltios, 34.5 kilovoltios. También se cuenta con redes de alta tensión, pero estas no son usadas en distribución, solo en transmisión, y sus valores de tensión son mucho más grandes, 57.5 kilovoltios y mayores como 115 kilovoltios, 230 kilovoltios y 500 kilovoltios, entre otros. Bueno, como pueden ver, un resumen muy rápido de nuestra infraestructura y los niveles de tensión que manejamos. Nosotros tenemos redes de baja y media tensión a nivel aéreo y a nivel subterráneo, que es lo que nos encontramos aquí en Bogotá y en Cundinamarca. En Cundinamarca normalmente las redes son aéreas, algunas muy pocas subterráneas. En Bogotá como tenemos red aérea, tenemos también mucha red subterránea que ustedes, yo creo, han evidenciado, donde hay cajas, digamos, de distribución. Y estas redes pues presentan un blindaje mayor como su palabra dice, por ir dentro de la tierra en la canalización. Sin embargo, donde mayor se nos están presentando, digamos, los accidentes son en las redes aéreas, a razón de que, o a raíz de que las construcciones empiezan a salirse a construir, digamos, volados, o personas, digamos, inexpertas empiezan a manejar perfiles, tubería, algunas tejas, digamos, en ese desplazamiento por cambio y remodelación de techo o fachadas, violan distancias de seguridad y sufren los accidentes. Digamos que normalmente baja tensión 120, 208, que es lo que manejamos en nuestras casas. En media tensión, pues ahí tenemos todo lo que es 11.4, 13.2 y 34.5, que son las redes en los postes que ustedes ven normalmente aéreo de 12 y 14 metros, y alta tensión, que son las líneas de transmisión que ya no son las de distribución, que son de 57.5 kilovoltios, 115, 230 hasta 500 kV, que son líneas de interconexión nacional. Aquí rápidamente voy a mostrar lo que es riesgo. Me parece que es importante que conozcan. El riesgo siempre se evalúa, el peligro se ve, hay que tener en cuenta las diferencias. A mayor probabilidad, mayor consecuencia, y a menor probabilidad, menor consecuencia. Quiere decir que cuando yo me expongo más al riesgo, como en este ejemplo ilustrativo que me gusta hacer en el mar, si yo me expongo más, si no tengo una protección que me blinde, pues sencillamente el peligro, que en este caso es el tiburón, me puede generar hasta la muerte. Por eso, a mayor probabilidad, hay una mayor consecuencia de fatalidad, porque el riesgo no lo estoy controlando y es mayor. Como pueden ver en la parte inferior, las personas que están ahí están más blindadas, hay un menor riesgo, no quiere decir que el riesgo esté eliminado totalmente, y la probabilidad, digamos, de que ese peligro que es el tiburón me genere una consecuencia, digamos que es menor a lo que puede pasar en el caso superior. Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre riesgo y peligro. Riesgo se evalúa y se controla, y el peligro lo observamos, ¿vale? Y el peligro es lo que nos genera la consecuencia. Aquí rápidamente vamos a ver un ejemplo. Módulo 2. Riesgo eléctrico. ¿De qué riesgo 2.1. eléctrico? Definición de riesgo eléctrico. Cuando estamos próximos a algún elemento que maneja electricidad, desde implementos tan comunes como un tomacorriente hasta redes de cables aéreas, estamos bajo cierto grado de riesgo eléctrico. Quiere decir que existe la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica. Es decir, posibilidad de que pase corriente por nuestro cuerpo, lo cual es un peligro para todos, debido a que nos puede ocasionar lesiones. Este riesgo también está presente en equipos o instalaciones debido a los arcos eléctricos. Este fenómeno sucede cuando el aire se ioniza, generando una descarga en este medio, y si una persona está ubicada cerca, puede verse afectada y sufrir lesiones. Vale, en conclusión, para que lo tengamos claro, el riesgo eléctrico es la posibilidad o probabilidad de que a través de nuestro cuerpo humano pase una corriente y nos genere, digamos, una afectación en alguno de nuestros miembros, o genere un tema de fibrilación, o los músculos se contraigan, no podamos movernos, o incluso hasta la muerte. Más adelante vamos a ver ese tipo de consecuencias. Entonces, sigamos aquí. Vamos a ver unos ejemplos que normalmente yo tengo. Mire este tema del andamio. Los andamios es una situación que se ve mucho en Bogotá, que es subestándar, que no le paramos bolas los que trabajamos en construcción, y resulta que el riesgo es muy alto. El riesgo de electrocución es muy alto, además de que
hay temas críticos por trabajar en alturas, que también hay otra normatividad que obliga a que se cumpla con dichos estándares. Está con nosotros Leila, ¿no? Exactamente, ¿qué tal, Ever? ¿Cómo estás? Bueno, queremos conocer un poco los detalles de este video sorprendente realmente. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? El saludo cordial para ustedes y para toda la teleaudiencia. Efectivamente, estos obreros realmente se salvaron de lo peor. Este pasado lunes, justamente 3 trabajadores, 3 obreros se encontraban en una distribuidora de mercaderías en la zona de Obligado, aquí en el departamento de Itapúa, donde sufrieron una fuerte descarga eléctrica. El circuito cerrado de televisión captó los momentos cuando los mismos fueron, o en este caso recibieron, mejor dicho, la descarga eléctrica. Estas personas fueron identificadas como... Mire que normalmente este tema de los andamios, ahí llegaron, instalaron el andamio y no pasó nada, y estaban los 3. Ese andamio lo armaron cuerpo a cuerpo y no pasó nada. Pero cuando lo empezaron a mover no se dieron cuenta que pasaba una línea energizada, una red, una infraestructura eléctrica, y se acercaron, tuvieron un contacto, tuvo la descarga y por ende la electrocución, porque ellos estaban haciendo contacto con tierra. Entonces, pues alguno puede salvarse, otro no, todo depende de la situación. Entonces ahí uno dice cuál es el riesgo. Cuando yo veo, pues el riesgo tengo que observarlo y controlarlo. Diga, si hay una red cerca y voy a dar con andamio metálico, pues debo ver que ese andamio no lo puedo mover cuando rompa distancias de seguridad. Ahí tengo que tomar el control del riesgo. Y el peligro, pues sé que es la red que está energizada. O sea, tengo que observar que hay un peligro ahí para tomar, digamos, las medidas preventivas. Aquí mire que es otro tema de riesgo-peligro. El señor que está arriba en la azotea, subiendo un perfil, no se fija que hay una red, puede ser hasta de baja o media tensión, lo empieza a subir, rompe distancias, puede tocar la línea y tiene el accidente. Entonces, el peligro es la línea energizada y el riesgo, digamos, es el que está incurriendo el señor por no prever los controles correspondientes para subir ese perfil. Vamos a ver un poco las consecuencias de la corriente humana en el cuerpo. 2.2. ¿Por qué puede pasar corriente a través del cuerpo humano? La corriente siempre va a buscar la forma o el camino de llegar a un equilibrio. En la mayoría de los casos, esto se puede obtener por el contacto con la Tierra. Ello debido a que la Tierra es un excelente conductor y la corriente eléctrica es como un ejército de duendes perezosos que siempre van a buscar el camino más fácil y que ofrezca menor resistencia para llegar a Tierra. Pero, ¿por qué la corriente me puede atravesar? El cuerpo humano es conductor de electricidad, es decir, que la corriente eléctrica puede circular por nuestro cuerpo. Esto debido a que estamos hechos de iones de agua y otros elementos que son conductores por naturaleza. Se dice que en promedio la resistencia eléctrica del cuerpo humano tiene un valor de 1000 ohmios. Sin embargo, este valor puede variar por múltiples factores como la humedad y la temperatura corporal. Es por ello que en un circuito eléctrico no solo se pueden incluir electrodomésticos, las personas también pueden hacer parte de este, actuando como una resistencia. Miren que definitivamente nuestro cuerpo humano es un conductor, prácticamente 100%. Si nosotros nos acercamos a una red, lo que hacemos es aterrizar en la línea a través de nuestro cuerpo humano, porque nosotros estamos conectados a tierra. Entonces ese es el camino para la corriente, y como bien lo decía, la corriente busca el camino de menor resistencia. Entonces ahí es donde se genera la electrofusión. Normalmente en nuestras casas tenemos un voltaje de 115 voltios. Cuando tenemos ese voltaje, el voltaje de baja tensión también mata. 115 voltios dividido, como la ley de Ohm, dividido entre la resistencia, que es 1000 ohmios, eso nos da una corriente como de 115 miliamperios, y eso nos genera, en esta tabla del RETI, nos genera que está en ese resaltado que puede dar lugar a la fibrilación ventricular, o sea, a que nuestros músculos se paralicen o que nos lleve hasta la muerte. Entonces hay que tener cuidado con eso. En nuestras casas también nos podemos electrocutar y nos puede generar consecuencias muy graves. Aquí rápidamente, ¿cómo se puede, presentar el riesgo eléctrico? Vamos a mirarlo rápidamente. 2.3. ¿Cómo puede presentarse el riesgo eléctrico? Al estar tan expuestos a un riesgo eléctrico, debemos tener presente de qué manera pueden suceder dichos riesgos, que generalmente se presentan por 2 formas: contacto directo y contacto indirecto.
El contacto directo implica que hay un contacto de personas o animales con partes energizadas o conductores activos por las cuales pasa corriente. Un ejemplo de este contacto es tocar directamente los cables de tensión que están ubicados en los postes. De la misma forma, si la persona lleva algún elemento conductor o metálico que alargue su cuerpo, este puede entrar en contacto con redes energizadas y hacer que pase corriente por su cuerpo. El contacto indirecto, por otra parte, se refiere al contacto de personas o animales con elementos o partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas, pero que por condiciones de falla se pueden energizar. Un ejemplo de este contacto podría presentarse al tocar un taladro, el cual por lo general no está energizado, pero que por un defecto en el aislamiento, el aparato puede terminar conduciendo electricidad. Bueno, muchachos, ahí definitivamente hay rápidamente, muy sencillo, el contacto directo como ven en el diagrama, o sea, que yo vaya y toque alguna red y me energice, o el contacto directo en mi casa, que toque una lavadora, un electrodoméstico, una lavadora, una nevera, que no esté bien aterrizada, que se energice involuntariamente y al tocarlo me pase corriente a través del cuerpo y me genere algún tipo de consecuencia. Esos son los dos contactos que pueden presentarse. También hay una tensión de contacto y tensión de paso, que es importante que ustedes lo conozcan y se puede dar en algunas situaciones. 3.5. Tensión de contacto y de paso. Cuando se está cerca de una estructura eléctrica como torres eléctricas o postes que normalmente no están energizadas, pero que por alguna falla de la red se energizan, podemos estar expuestos a una tensión de paso o de contacto. La tensión de paso se produce cuando existe una diferencia de potencial entre dos puntos cualquiera en un terreno, separados por una distancia horizontal de 1 metro. Por ejemplo, se puede evidenciar si una persona está caminando cerca a una estructura. La distancia de espaciamiento de sus piernas puede verse como dos puntos de diferente potencial y por ende puede generarse una tensión de paso en esta persona. La tensión de contacto se da por la diferencia de potencial entre la estructura y un punto de la superficie que se encuentra a 1 metro de distancia horizontal de esta. Por ejemplo, cuando una persona se recuesta sobre una torre o se apoya con una de sus manos, puede sufrir una tensión por contacto. En ambos casos, la estructura puede energizarse a consecuencia de rayos, fallas a tierra o en el aislamiento. Estas pueden provocar que circule una corriente por la persona, situación que se puede evitar utilizando restricciones de acceso a estas estructuras y manteniendo una distancia prudente. Si ve que en conclusión el mejor control de las distancias, si hay infraestructura eléctrica, normalmente a veces tendemos a coger la estructura de apoyo, puede ser que la estructura no esté energizada, pero involuntariamente por una falla va y se energiza, nosotros estamos cogiendo la mano y podemos tener una tensión de contacto. Y la otra es cuando entre los pies, si yo tengo mis pies separados 1 metro de distancia y hay una sobretensión, puede ser de una descarga eléctrica en un campo, un rayo en un campo como la que pasó en Cali con los jugadores hace muchos años, yo creo que algunos de ustedes escucharon, tuvieron el efecto de la tensión de paso. Por eso uno de los controles es tratar de quedarse quieto y tener los pies cerrados para evitar, digamos, que por lo menos pase esa situación. Aquí tenemos un trabajo realizado aquí en Bogotá, en la localidad, donde prácticamente, mire que uno ve normal la distancia, la red de media tensión, cumpliendo la norma a más de 230 metros, de la fachada, la línea que está más cerca a la fachada. Sin embargo, un maestro, subiendo, digamos, un perfil metálico, tuvo contacto con la red, tuvo su accidente y fue fatal. Entonces, mire que todos estos temas, el peligro está ahí, la red energizada, y si yo voy a manipular una varilla, un perfil metálico de 3, de 6 metros, pues tengo que evaluar los riesgos para tomar los controles y no pasar desapercibido el peligro que está ahí. Que es que la energía no es como el fuego, como la candela, que uno la ve, la observa. La energía uno no ve, pasa a la red. Tiene que saber es que siempre partir de que esa red está energizada para tomar todos los controles. Aquí hay otros contactos accidentales con la red, normalmente en estas obras de construcción, cuando se utiliza máquina pesada, retroexcavadoras, muchas veces van empezando a limpiar el lote o para poder construir, y resulta que por ahí pasa una red subterránea que ha pasado en Bogotá, jalan el cable subterráneo, aquí no hablamos de cable aéreo, sino cable subterráneo, que es XLP aislado,
sin embargo con la pala lo jalan, rompen el aislamiento, esa pala es metálica, el trabajador que esté dentro de la máquina o tocando la máquina sencillamente va a sufrir una electrocución porque se vuelve parte del conductor. Entonces es importante que lo tengamos presente. Discúlpenme un minuto que se me saltó aquí. Ya. 3.6. Contactos accidentales con la red. Hasta el momento se han descrito algunos riesgos que probablemente consideras son de baja probabilidad de ocurrencia y no tan comunes. Sin embargo, sí lo son. Hay un factor de riesgo que se evidencia con gran frecuencia y es el contacto accidental con la red. Existen muchas evidencias. Por ejemplo, cuando en una obra no se tiene el suficiente cuidado y atención y se levanta el brazo de la excavadora, o por medio de andamios se llega a tocar la red, se genera un contacto directo y se produce una falla. Cuando te asomas por la ventana, por una terraza o sales al balcón de tu casa, es bastante común ver de cerca las redes aéreas. En algunos casos pueden estar muy cerca de las fachadas, lo cual es extremadamente peligroso y grave. E incluso cuando se genera un accidente de tránsito y hay un choque contra un poste. Los contactos accidentales son bastante comunes y se pueden evitar manteniendo las distancias de seguridad. ¿Y esas cuáles son? Lo verás en el siguiente módulo. Bueno, vale, definitivamente las distancias de seguridad son el control que tenemos que tomar, así sea a nivel aéreo, a nivel subterráneo, siempre tenemos que tener previsto evaluar el riesgo y controlarlo. Aquí un poco vamos a hablar de la normatividad RETI y la resolución 5018. Son dos, digamos, resoluciones de tipo ministerial, de carácter obligatorio, donde todos estamos obligados a cumplirla con lo mismo. El RETI reglamenta todo lo que es las instalaciones eléctricas, llámese instalaciones internas, llámese infraestructura donde se construya, digamos, hay que cumplir con la normatividad que se volvió ley. Y la 5018, digamos, reglamenta todo el tema de la seguridad y la salud de los trabajadores del sector. Lo mismo aplica para el sector, para la ejecución de las obras civiles. Independiente que no ejecutemos trabajos eléctricos, el que ejecuta una obra civil tiene la responsabilidad de garantizar que tiene una persona, un profesional competente eléctrico supervisor, que garantiza, que lo advierte como personal no electricista para que le dé toda la formación, tome los riesgos y los controles. Aquí normalmente, para que ustedes conozcan, digamos, el RETI, que el reglamento técnico ha venido evolucionando un poco en su estructura. Para las personas no eléctricas, como bien lo decía, en personas empleadas en trabajos de construcción, modificación o labores, deben siempre obligatoriamente estar, ya le doy la palabra a Justiniano, estar supervisada por una persona responsable que conoce de los riesgos eléctricos y los puede controlar. Ya más arriba está la persona calificada, la competente, que tiene que tener matrícula profesional, sea a nivel de ingeniero o si es a nivel de tecnólogo con el CONTE, o técnico con el CONTE, o tecnólogo con CONALTER. Entonces, como ven, la exigencia legal cada día es mucho más exigente. Incluso los representantes legales de cualquier empresa, cuando va a ejecutar un trabajo eléctrico, tiene que emitir una certificación donde habilita a la persona para hacer el trabajo y tiene que haber evaluado previamente que están las condiciones médicas aptas, adecuadas para ejecutar la labor que va a realizar. Tiene que ser un profesional competente y calificado para realizar dicha actividad, porque a nivel de Colombia las actividades, digamos, como el tema eléctrico y trabajo en alturas, son actividades de tipo crítico que requieren el cumplimiento de los estándares y la normatividad que están vigentes en este momento.